Muy buenas y bienvenidos a Final Fix. En este vídeo voy a enseñaros cómo podéis hacer el arnés de la radio de vuestro coche. Bueno, al menos en este caso voy a enseñaros cómo yo hice el mío, así que vamos a empezar desempaquetándolo todo. Seguramente más de uno ya se esté echando las manos a la cabeza al ver tantísimo cable encima de la mesa, pero tranquilos que después de ver este vídeo vais a entender perfectamente para qué sirve cada cosa y cómo funciona todo. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar un vistazo a la parte de detrás de la radio que hemos comprado. En algunos casos puede variar, por ejemplo, el que no tenga USBs o GPS o Wi-Fi, pero generalmente va a tener conexiones más o menos como las que estamos viendo aquí. Y las más importantes son el trozo ese negro, que va a ser la conexión de nuestro arnés de conexión que va al coche, y luego el de antena FM o el de los USBs, entre otros. Decir que siempre es importante que os fijéis en el diagrama o el esquema que viene pegado en la radio, da igual que radio tengáis, que ahí siempre vienen con un diagrama o un esquema pegado, para que así podáis fijaros cómo debéis de conectar las cosas, por ejemplo si tenéis un subwoofer o una tapa o una cámara trasera, etcétera. El siguiente paso va a ser identificar cuáles son los accesorios que tenemos, así como los cables que nos vienen en el arnés que vamos a conectar en nuestro coche y que debemos saber perfectamente para qué sirve cada cosa. Aquí os estaba enseñando la antena GPS y la de Wi-Fi con su conector FACRA y ahora vamos a ver todos los cables. Como seguramente más de uno ya se ha dado cuenta, tenemos un montón de cables que no tenemos ni idea de para qué sirven, pero no os preocupéis, puesto que poco a poco os voy a ir explicando para qué sirve cada cable, aunque algunos son autoexplicativos, como el que pone cámara trasera, o sensor de parking, o auxiliar, o power antena, así que tampoco realmente es tan complicado si los traducimos. Luego el siguiente paso, en mi caso, puesto que tengo un coche del grupo BAG, necesito un conector, o mejor dicho, un adaptador de quad lock, que es este conector rectangular cuadrado grande, a conector doble ISO de tipo normal, que es el conector que llevaban hasta ahora casi todas las radios y casi todos los coches y que han ido cambiando con el tiempo en los coches más modernos. Si os dais cuenta, aquí me dejan dos cables sueltos, uno rojo y uno naranja, que seguramente tampoco sabéis para qué sirve, pero tranquilos, puesto que poco a poco os voy a ir explicando para qué es cada cable y cada cosa. Decir que en mi caso también me hace falta este preamplificador para la antena, puesto que por un lado en el coche vamos a tener un conector FACRA, que eso no puede ir en la radio que compremos, y por otro lado tenemos el típico conector de antena que todo el mundo tiene en cualquier radio de coche y que va a ser el que vamos a utilizar. También vemos que tiene un cable azul que va a ir conectado o al power antena o al auxiliar de la radio, ese que hemos dicho que era el remote, que sirve para las etapas, etcétera, que es donde yo en mi caso lo voy a conectar. Mirando un poco mejor el conector quad lock, vemos que por un lado tenemos los conectores de audio o los cables de audio, los cuales son todos estos de colorines, y por otro tenemos la masa y el 12 voltios de la batería, que es el cable amarillo, así como un cable naranja que sirve para las luces cuando bajamos o subimos las luces del tablero, y el cable rojo que sería para que se encienda la radio cuando encendemos el coche. Ese es el por qué son tan largos, puesto que ahora más tarde veremos que algunos de estos cables en el quad lock no podemos conectarlo ya que no tenemos toma. Por otro lado tenemos también un fusible que yo voy a intercalar en la línea del auxiliar del remote, digamos, de la radio, por si algún día pongo una tapa o similar, evitar que si tengo un cortocircuito ahí o cualquier historia extraña se me queme la radio. Y por otro lado vamos a necesitar dos conectores hembra para conector ISO y dos conectores o pines machos para conector ISO también, que son estos los podemos adquirir en cualquier tienda de car audio o similar, y también los fusibles que vayamos a poner. Decir que también nos hará falta una crimpadora y empalmes Faston, aunque podríamos hacerlo de otra forma, pero yo he preferido hacerlo así para que quede mejor y bastante profesional y no quede en plan chapucero.
Con estos empalmes, como digo, nos va a quedar un resultado muy guapo y muy bonito, y también evitaremos que quede ningún pelillo ni ningún cable por ahí fuera, así que es recomendable que los utilicéis. Por otro lado, también nos va a hacer falta bajarnos en algún sitio o buscarnos los diagramas de conexionado de la radio que actualmente tenemos, que en este caso es este papelito blanco que tengo aquí, y de la radio que vamos a instalar, que en mi caso es el otro papelito. Una vez que tengamos todo preparado, vamos a coger los dos arneses que necesitamos y los diagramas para poder comprobar que todo está bien, y lo primero que vamos a comprobar si está bien o no va a ser si los cables de alimentación coinciden y están correctamente cableados, ya que en muchos casos a la gente le pasa que se le descarga la batería del coche y no sabe por qué, sobre todo al cambiar de radio, y esto es porque el cable de 12 voltios fijo, que sería el amarillo, y el de ignición, que sería el que manda la señal para encender la radio, están intercalados, y lo que ocurre entonces es que la radio no se apaga nunca, aunque a nosotros nos parezca que se apaga. Como veis, en este caso tenemos el amarillo por un lado y el rojo en el mismo sitio por el otro. Esto significa que no debería de estar así o que es incorrecto, pero siempre es bueno que miremos los diagramas, ya que en algunas marcas de radios de vehículos nos pueden cambiar pues los colores de los cables, así que es importante, como digo, tener los dos diagramas y comprobarlo. Como estáis viendo en el primer diagrama de la radio que vamos a instalar, tenemos que el cable o el pin número 1 es rojo y pone accesorio o ignición, como estamos viendo ahí. Eso significa que ese cable rojo va a ser el que dé la señal para que la radio se encienda y se apague cuando el coche se encienda y se apague. Y por otro lado tenemos que el número 5 es amarillo y pone que son los 12 voltios constantes de la batería, así que ahora pasamos al conector que ya tenemos en el coche o en la radio que tenemos instalada y vemos cómo está cableado. Si nos fijamos, el número 12 es el negativo, ahí lo tenemos, es decir, sería la masa, y el número 15, si no me equivoco, es el positivo, que serían los 12 voltios constantes, pero no tenemos por ningún lado el cable, digamos, rojo de ignición, ya que esta radio funcionaba por CAN bus, como he dicho al principio, y entonces no lo tendríamos. Tranquilos, que luego más tarde os explicaré cómo cablearlo. Lo que sí tenemos es que el número 11 es el Display Voltage Supply, que viene siendo a que cuando nosotros bajemos o subamos la iluminación del tablero, la radio va a subir o bajar la iluminación. Para ello tendremos que cablear el cable naranja en el pin adecuado, así como intercambiar el cable amarillo y el rojo para que no tengamos problemas de descarga en la radio. Mi consejo es que si tenéis un diagrama como el que yo tengo aquí, os marquéis los pines donde van, digamos, dentro de lo que es el conector, para así no liarlos o no liaros, perdón, más tarde cuando estemos instalando la radio o cuando estemos haciendo el arnés, ya que es mucho más fácil si lo marcamos ahora y lo tenemos en cuenta a tener que estar todo el rato mirándolo. Así que lo que hago yo primero es marcarme, como digo, cada pin para qué sirve. En este caso ese pin sirve para los 12 voltios constantes. Luego tenemos que el número 15, como he dicho antes, era el positivo, que es el que acabamos de marcar. El número 12 es el negativo, que sería, digamos, la masa. Y el número 11 es el de dimmer o iluminación de tablero, que sería el que está encima de la masa. Como estáis viendo, es bastante fácil de hacer o de seguir estos pasos, pero decir que es importante que tengáis en cuenta que no os estáis equivocando y que el conector está bien puesto. Para ello lo que haremos será coger el conector que tenemos en la mano o que tenemos a mano y comprobar que efectivamente el cable negro de masa está puesto según refleja el diagrama, ya que en algunos casos puede ser que el diagrama lo tengáis para el conector macho o hembra y entonces os esté dando una información errónea. Esto es importante para no equivocaros a la hora de poner el cable en qué lugar tiene que ir. Dicho eso, vamos a empezar ahora a cambiar esos cables amarillos y rojos y volvemos.
Me he ahorrado la explicación de cómo se sacan y ponen de nuevo los pines, puesto que he visto que en el vídeo se veía perfectamente y así no hacemos tan pesado todo el vídeo, ya que es un vídeo bastante largo y si estoy todo el rato hablando se va a hacer bastante pesado. El siguiente paso lo que haríamos sería conectar la otra parte del conector ISO y comprobar que los cables de audio están en su sitio, aunque generalmente, como he dicho antes, todo el mundo cablea o casi todo el mundo cablea los cables de audio igual. Así que no suele haber problemas en ese sentido. Dicho eso, pasaríamos a conectar ese cable naranja que tenemos por ahí suelto en nuestro conector Quad-Lock para que tengamos, digamos, esa iluminación dimmer o esa iluminación de tablero, que cuando nosotros bajamos o encendemos la iluminación del tablero, pues la radio baja o enciende las luces de la radio. Estas son para las luces de los botones, etcétera, no para otra cosa. Como veis aquí, nosotros tenemos un cable pelado, una punta pelada, y lo que haremos entonces será medir ese cable hacia nuestro conector Quad-Lock, que simplemente será ir pasando pues con la mano y después dejar un dedito o dos de sobrante. ¿Qué os parece? Sí, lo cableamos. Como habéis podido ver, en principio cablear todo esto es bastante sencillo. Ahora ya sabéis muy bien para qué sirve cada cable, sobre todo en la parte de alimentación, que es donde mucha gente se lía y donde mucha gente la lía y entonces acaba o quemando cosas o descargando baterías o directamente no le funciona la radio y cosas así. Así que como ya veis, nos quedaría suelto ese cable rojo de ignición, que en nuestro caso va a ir conectado al fusible del mechero. Más tarde os explicaré de qué forma lo vamos a hacer. Así que de momento lo dejaríamos en paz y seguiríamos con el preamplificador de antena. En mi caso, como he dicho antes, teníamos este cable azul que yo voy a poner en la parte del arnés que va al coche, es decir, la parte que tiene del Quad-Lock al ISO, este hembra que estáis viendo aquí, y en el otro lado del ISO voy a conectar un macho para ISO, que es el macho que hemos puesto también para el cable naranja, y este cable lo podemos cablear o bien en el power antena o bien en el auxiliar. Como yo he dicho antes, yo lo voy a cablear en el auxiliar o remote, puesto que me viene mejor, ya que si algún día, por ejemplo, esa radio la quito de aquí y me la llevo a otro sitio y quiero poner una tapa o similar, pues ya tendría cableado ese auxiliar para poder tener una tapa y un bombo o lo que yo quiera poner. Y si lo hago en power antena, luego seguramente tendría que andar cambiándolo. Como he dicho también antes, puesto que tengo pensado hacer eso, o a lo mejor en algún día poner un bombo en mi coche o similar, lo que hago es poner aquí un fusible para, por si acaso, o bien el amplificador se quiere quemar, o bien ese remoto algún día se, digamos, cortocircuita con algo, pues que no me queme ni el cableado ni la radio. Y como digo, pues simplemente tendríamos que intercalar ese fusible entre el conector ISO y el remoto de nuestra radio. Para hacerlo simplemente, como estáis viendo, he pelado un cable, lo cogemos, bueno, un cable no, he pelado el remoto, lo, digamos, trenzamos y después ponemos el conector Faston que venía en el kit que hemos comprado, que simplemente va, digamos, enfundado hacia adentro, y luego con la crimpadora simplemente tenemos que pulsar. Esta parte la he dejado así más lenta para que lo podáis ver, ya que en el conector antes del conector ISO no lo he hecho en plan lento, no lo he dejado puesto, y me ha parecido interesante dejar una parte en la cual se viera bien cómo se hace. Siempre yo cuando hago esto compruebo con un poco de fuerza que no se escapa, ya que no tenemos ganas de que se nos quede ningún cable pelado por ahí. Así que ahora vamos a acabar de cablear todo.
Una vez que en nuestro caso ya hemos cableado la antena, solamente nos faltaría poner este arnés en el coche junto con la radio y pasar ese cable rojo de ignición hasta la caja de fusibles y robarle la corriente a la línea del mechero para que así la radio se encienda y se apague cuando nosotros encendamos y apaguemos el coche. La razón de ponerlo en la línea del mechero es puesto que esa línea está bien medida para que tenga bastante carga, aunque el remoto de la radio no consume nada, y porque generalmente solamente está el mechero o el auxiliar en esa línea, y de esa forma evitamos digamos interceptar ningún tipo de módulo o de accesorio que traiga el coche, para así si en algún momento hubiera algún problema no tener ningún problema a nivel del vehículo. Decir que yo lo que he hecho en este caso ha sido coger un ladrón de fusible, que es lo mismo que un ladrón que tenemos en casa, simplemente que con la forma de pues un fusible, que lo que hace es que quitamos el fusible, en este caso como he dicho del mechero, cogemos el fusible del mechero y lo ponemos en el ladrón y ponemos un segundo fusible de 2 amperios o de 1 amperio, de lo que queramos, puesto que como digo el remoto de la radio no consume nada, para poder tener esa segunda línea extra y poder conectar ahí el cable de ignición de la radio. Con esto lo que evitamos es perder ninguna línea del vehículo, ninguna línea, por ejemplo el mechero sigue funcionando perfectamente, aunque yo en mi caso no tengo mechero, tengo digamos conectores para poder poner un cargador de móvil o una nevera, etcétera, y lo único que tendríamos que hacer sería crimpar a ese ladrón pues nuestro cable de ignición, nuestro cable rojo. Espero que se entienda perfectamente, que no perdemos nada, ni que realmente hay que instalar prácticamente nada. Y como veis, también os he puesto como puesto el frontal, ya que así si tenéis un coche del grupo BAG vais a saber cómo se instala todo, aunque vuelvo a recalcar que es bueno que comprobéis el diagrama de vuestra radio actual y de la radio que vayáis a instalar para así evitar tener ningún tipo de problemas, ya que yo en mi caso, por ejemplo, tengo un Seat Altea, es donde yo lo he instalado, pero puede variar según el vehículo e incluso según el año del vehículo, así que es importante, como digo, que os miréis los diagramas. Por último, digamos al final del vídeo lo que voy a enseñaros es a conectar una radio con una fuente de alimentación del coche, decir que esto ya no entra, digamos, dentro del vídeo de cómo hacer el arnés del coche, pero me ha parecido curioso y ya que yo estuve haciendo varias pruebas con la radio antes de instalarla, así como cerciorándome de que lo que os iba a explicar era correcto o no, pues he decidido poneros este vídeo. Como veis, lo que tenéis que hacer es puentear el cable verde con el negro en la fuente de alimentación, y eso lo que hará es que cuando enchuféis la alimentación a la corriente de la casa se encienda automáticamente como si hubiéramos encendido el ordenador. Por otro lado, lo que yo he hecho ha sido coger un conector SATA, que es este que veis aquí, y coger los cables amarillos y conectarlos al cable rojo y amarillo de la radio, y el cable negro, que sería la masa, y conectarlo al cable negro de la radio. También en el cable rojo de ignición he puesto un botón para así poder apagar y encender la radio cuando yo quiera. Y bueno, aquí estáis viendo que estoy con el tester, porque yo lo que estuve haciendo fue pruebas, digamos, de cuánto consumía la radio, de si la radio dejaba de consumir una vez apagada, etcétera. Como digo, no os las voy a incluir todas en el vídeo, aunque sí os voy a explicar cómo conectar a la fuente del PC una radio, por si a alguien le interesaba, ya que como en los planos del vídeo se veía por detrás, me pareció que era buena idea dejaros esta parte, aunque como vuelvo a repetir, no os voy a dejar todo lo que hice, ya que fueron más de 3 horas de pruebas y digamos asegurándome de que todo lo que explicaba era correcto. Pero bueno, vamos a seguir con los pasos de conexionado, que en este caso simplemente cogeremos la radio que tengamos y conectaremos los accesorios que queramos tener a la hora de encenderla. En mi caso pues puse antena wifi, GPS, la antena normal, los USBs, así como también puse un conector de 2 RCA a mini jack, que es esto que veis aquí, que va conectado al auxiliar de la radio, a donde irían las etapas, digamos, aunque en mi caso va conectado a un altavoz de PC. Y sí, como estáis escuchando, de esta forma podríamos conectar pues una radio de coche a una mini cadena
antena o a cualquier otra cosa que fuera, digamos, un equipo de altavoces. Una vez que tengo todo conectado, conecto, digamos, el arnés de conexión que yo he preparado y simplemente toca enchufar la fuente del PC y como veis se enciende la fuente del PC y dándole al botón se enciende la radio. Esto al final es como tenerlo en el coche, simplemente que le estamos dando 12 voltios con la fuente del PC en lugar de darle 12 voltios con la batería. Aquí podéis verme que estuve haciendo varias pruebas con el tema de la antena, ya que escuché que la gente con los coches de Grupo VAG tenía muchos problemas con el tema de antena, etcétera, en radios 2 DIN. Y bueno, me quise asegurar bastante bien de todo lo que yo estaba haciendo y como digo, el resto de pruebas pues no os las he incluido, así que ya sabéis, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos la semana que viene, un saludito y venga, hasta luego.